Hoy elevo mi pensamiento con profundo agradecimiento, contemplando la maravillosa oportunidad que se me concede de abrir los ojos un día más y reconocer que, en cada amanecer, experimento la gracia inagotable de Dios. Al despertar, siento el regalo de la vida renovarse en mí, y confirmo que la misericordia divina se renueva para cada uno de nosotros de formas a veces imperceptibles. Respiro con la certeza de que el Padre Celestial me acompaña y de que, aun en medio de las pruebas más difíciles, siempre habrá un motivo para agradecer. Me dispongo a caminar en la fe, sabiendo que el Señor me sostiene, que vela por mi familia, que cuida mis pasos y me invita a reconocer cuánto amor pone en cada detalle de mi existencia. En mi interior nacen palabras de acción, de gracias que no puedo callar. Me vuelvo consciente de la creación entera y de cómo, cada día, el Creador renueva el aire, el sol, la naturaleza y todo cuanto existe para mi beneficio. Recuerdo cómo antes vivía lleno de preocupaciones, intentando encontrar en mis propias fuerzas las soluciones a los conflictos de la vida. Sin embargo, al poner las cargas en las manos del Altísimo, he aprendido que su compañía y su guía hacen liviano el peso que a veces aprieta mi corazón. Tomo conciencia de que no tengo que fingir ante Él. Con Dios puedo ser auténtico, pues conoce mis virtudes y debilidades, mis miedos y mis sueños. Ese sentido de cercanía me ayuda a descansar y a entender que no hay problema demasiado grande cuando se lleva con la ayuda del Señor. A lo largo de mi caminar, he tropezado en más de una ocasión. Mis flaquezas y equivocaciones me han llevado a separarme de la voluntad divina. Aún así, el Señor, en su infinita paciencia, me ha esperado con los brazos abiertos. Le pido perdón por aquellas veces en que no he sido capaz de amar como Él ama, de respetar a los demás como Él me respeta y de vivir conforme a la justicia que brota de su palabra. Clamo por la gracia santificadora que me permita ser una mejor persona cada día, imitando la humildad de Cristo. Deseo revestir mi corazón con el sincero deseo de corregir todo aquello que dañe mi relación con el Creador o con mis hermanos. En este punto de mi vida he descubierto que ninguna oración sincera queda sin respuesta. He comprendido que, incluso en el silencio, el Señor actúa, y que muchas veces es a través de las pequeñas circunstancias, las personas cercanas o las inspiraciones en el corazón que Él me va indicando el camino a seguir. He aprendido a reconocer su voz, tal como lo expresa Isaías 30:21, recordando que mis oídos pueden oír una voz detrás de mí diciendo: este es el camino, andad por él, incluso en los momentos de confusión o desánimo. De la misma forma, es en esas encrucijadas de la vida donde mi fe se fortalece y donde el Padre pone a prueba la confianza que deposito en sus planes. Cada mañana, al despertar, tengo la oportunidad de reescribir la historia de mi día, de enmendar aquello que estuvo mal, de buscar reconciliarme con quienes pude herir, de mirar al futuro con una esperanza serena. Con cada nuevo amanecer, encuentro la posibilidad de volver a empezar. Sé que mis fuerzas por sí solas no me bastan para perseverar, pero confío en que Dios fortalecerá mi espíritu. Él me enseñará a amar con un corazón puro y me dará la sabiduría suficiente para reconocer cuál es la senda que debo recorrer. Repito sin temor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
y esas palabras se convierten en un escudo que protege mi mente de la desesperación y mi corazón de la duda. Recuerdo con emoción cómo, en otro tiempo, me sentía cargado, agobiado por el peso de las responsabilidades cotidianas y por los problemas que parecían no tener solución. Ahora, al acudir día tras día al encuentro con el Padre en oración, descanso en la promesa que se encuentra en Mateo 11:28. Esa palabra cobró vida en mí cuando, al entregarle mis cargas al Señor, fui capaz de respirar un aire distinto, un aire de libertad que me hizo experimentar la maravilla de saberme sostenido por un amor infinito. Desde aquel momento, decidí despertar cada mañana reconociendo mi pequeñez, diciendo: Señor, sin ti nada soy, y dejándome guiar por la luz de su presencia. La oración se ha convertido en un encuentro sagrado, no en una repetición sin sentido, sino en una comunicación viva que me acerca a Dios de una manera verdadera. Cuando elevo mis súplicas, descubro que Dios no es lejano, ni está ajeno a mi realidad, sino que conoce cada detalle de mi existencia y quiere lo mejor para mí. Él no me juzga con dureza, sino que me tiende su mano para levantarme, transformarme y ofrecerme caminos de bendición. Esa certeza me ayuda a orar con confianza, a presentarme ante Él con mis alegrías y tristezas, mis logros y fracasos, mis peticiones y agradecimientos. La mayor transformación se hace evidente cuando permito que la misericordia de Dios purifique mi interior. Día con día, busco la presencia del Espíritu Santo y le digo: Santo Espíritu, llena mi vida con tu poder, limpia mi mente de distracciones. Déjame sentir tu fragancia bendita y aparta todo pensamiento que me aleje de Dios. Con el paso del tiempo, el Espíritu Santo me ha enseñado a vivir en un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de la salvación y el amor perfecto. En esa plenitud, me reconozco hijo del Rey, heredero de promesas eternas, y comprendo que Dios se deleita en mi crecimiento espiritual. Dios también me instruye acerca de la importancia de la gratitud. A veces, en el ajetreo del día a día, nos olvidamos de agradecer por las bendiciones que parecen pequeñas, pero que en realidad son extraordinarias. Tengo una familia con la que comparto el pan y la esperanza. Tengo salud para realizar mis labores diarias. Tengo un techo que me protege de las inclemencias del tiempo. Estos regalos que antes daba por sentado son motivo de gozo y agradecimiento sincero, y hoy los reconozco como signos del cuidado constante del Padre que provee a sus hijos. Doy gracias porque al finalizar la noche encuentro el descanso, y porque al abrir los ojos cada nuevo amanecer, puedo contemplar el maravilloso espectáculo de la creación. Si en algún momento llega la noche oscura del alma, esa sensación de que no hay salida o que las circunstancias me superan, anhelo recordar los testimonios de fe que he visto a lo largo de mi camino. Pienso en aquellos pasajes de la Escritura que me han sostenido, como el Salmo 91, que habla de habitar al abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente y de la promesa de su protección constante. También pienso en el Salmo 144, que proclama a Dios como roca firme, castillo y libertador, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Cada una de estas declaraciones alimenta mi espíritu. Me recuerda que las tempestades de la vida no son permanentes y que la mano de Dios jamás se acorta. En ese reconocimiento de la presencia divina, mi corazón se ensancha para albergar más amor hacia mis semejantes.
He comprendido que Dios no me llamó a vivir en solitario, sino a compartir la fe y la esperanza con las personas que me rodean. A veces es el testimonio silencioso de nuestro proceder, el respeto hacia los demás o la forma en que afrontamos las dificultades, lo que puede reflejar el amor de Dios. Por ello, pido al Padre que me ayude a vencer el egoísmo, la impaciencia y la intolerancia, para poder amar a mi prójimo, apoyar a quien sufre y tender la mano a quien se encuentra en necesidad. Deseo que cada palabra que pronuncie sirva para edificar y jamás para herir. Pongo especial atención a mi familia, pues en ella se forman los cimientos de mi vida. Elevo oraciones por mis seres queridos, especialmente por mis hijos, si los tengo, o por aquellos niños y jóvenes que forman parte de mi entorno. Que el Señor extienda su protección amorosa sobre ellos, que los aleje de las malas influencias y las tentaciones, que cubra sus mentes y sus corazones con la armadura de la fe. Me conforta la certeza de que, cuando no puedo estar presente para protegerlos, los ángeles del Altísimo los cuidan y los resguardan. Declaro que ninguna arma forjada contra mi familia prosperará, pues la mano del Dios Todopoderoso nos envuelve a todos con su gracia. También ruego para que mi hogar sea un espacio de serenidad, paz y reconciliación. Que cuando alguien cruce la puerta de mi casa pueda sentir la cálida presencia de Dios, que las diferencias se solucionen con diálogo y amor, que el respeto y la unidad sean pilares inquebrantables en nuestras relaciones. Recuerdo las palabras que hablan de nuestra casa como un lugar donde se manifiesta la bondad divina. Es un recinto donde cada miembro de la familia puede orar libremente, compartir sus alegrías, confesar sus tristezas y encontrar el apoyo necesario para seguir adelante. Y cuando surjan dificultades, pedimos al Señor la fortaleza para superarlas con fe y sabiduría. He aprendido a valorar la disciplina y la corrección que Dios trae a mi vida. No se trata de un castigo que humilla, sino de un amor que corrige para ayudarme a crecer. Cuando reconozco mis errores, me levanto con una actitud distinta, sabiendo que el perdón divino está disponible. Me arrepiento de todo pecado cometido, de las faltas que ofendieron al Señor o dañaron a mi prójimo. Y confío en que el Señor, al ver un corazón contrito y humillado, derramará su gracia abundante, borrando todo lo que me separa de Él, y dándome una nueva oportunidad para seguir caminando en su presencia. En la vida cotidiana surgen retos y decisiones difíciles que a veces generan ansiedad. Sin embargo, recuerdo la promesa: por nada estén afanosos, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Estas palabras me invitan a soltar las inquietudes, a confiar en que el Señor proveerá, siempre de la forma más justa y perfecta. He experimentado cómo, al presentar mis súplicas ante Dios, Él va abriendo camino, me brinda creatividad y me ayuda a enfrentar cualquier desafío que se presente en mi trabajo, mis estudios o en mis relaciones personales. En medio de las preocupaciones financieras, también he comprobado que Dios es fiel y cumple sus promesas. Así como Juan desea que prosperemos en todo y que gocemos de buena salud, confío en que el Señor tiene cuidado de cada detalle de mi existencia.
Si permito que mi corazón viva en obediencia a su palabra, Él no dejará de proveer para mis necesidades diarias. Sé que no todo está en mis manos, y que la soberanía de Dios supera mis anhelos. Sin embargo, tengo la certeza de que sus planes para mí son de bien y no de mal, planes que me llenan de esperanza y de un futuro prometedor. Vivir de esta manera, confiando, buscando la presencia de Dios y reconociendo la autoridad de su palabra, da testimonio a quienes me observan. Deseo que en lugar de ver a alguien perfecto, vean a un hombre o a una mujer que se rinde a la gracia divina y que camina con la mirada puesta en lo eterno, aprendiendo a ser humilde cada día. Reconozco que mis fuerzas pueden fallar, que mis proyectos pueden derrumbarse, pero que la mano de Dios siempre me sostendrá. Como lo expresa el salmista, puedo decir: me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. Esa confianza es un pilar que no se quiebra con las tormentas. Cuando la noche llega y observo el cielo estrellado, contemplo cuán pequeños somos ante la inmensidad del universo. Sin embargo, en esa humildad, reconozco que Dios cuida de mí y de los míos con la atención propia de un padre que vela por su hijo amado. Me envuelve una paz inefable al saber que no estoy solo y que Dios trabaja a mi favor aun cuando duermo. Él envía a sus ángeles a proteger mi morada y a resguardar mi descanso, librándome de la oscuridad que quiera atormentarme. Me duermo con la certeza de que, si es su voluntad, abriré los ojos al amanecer para tener un nuevo día de comunión con Él. Cuando reflexiono en el salmista que exalta al Señor, diciendo que Él es la roca, el libertador y el escudo en quien confía, entiendo que no importa cuántas tormentas se levanten, Dios sigue siendo el castillo donde hallaré refugio. Me aferro a la visión de su amor, un amor que llena los vacíos de mi vida y sana las heridas de mi pasado. Mi corazón se ensancha para alabar a Dios, para cantar un cántico nuevo, incluso si no tengo una hermosa voz. Entiendo que la alabanza es un arma espiritual poderosa que abre puertas, derriba murallas y rompe cadenas de opresión. En momentos de dolor o angustia, busco recordar la victoria que Jesús obtuvo en la cruz. Él tomó mi lugar, pagó por mis pecados y me regaló la vida eterna. Incluso cuando siento que todo falla, esa verdad me inyecta esperanza. Me reconcilia con la idea de que, aunque en este mundo hay aflicción, en Cristo está el triunfo último. Me aferro a la promesa de que, en la tierra de los vivientes, veré la bondad del Señor, pues sus misericordias no tienen fin. Al final de cada día, puedo declarar: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada día, busco abrir más mi corazón a Dios, reconocer que soy un aprendiz en el taller divino, que mis actos deben reflejar la gratitud que profeso con mis palabras. Deseo que mi vida entera sea una oración, que no sea necesario aislarme en un lugar específico para sentir la presencia del Altísimo. En cada tarea cotidiana, en cada conversación, en cada acto de servicio, quiero honrar el nombre de Dios. Aprendo así que la vida cristiana no es solo un conjunto de normas, sino una relación transformadora que involucra amar a mi prójimo, buscar la justicia y ser consciente de la infinita gracia que el Padre derrama en mí. A medida que pasan los días, comprendo la importancia de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida.
El Padre me ha rescatado de las profundidades, me ha sacado del lodo cenagoso y me ha dado un lugar en su mesa. Puedo contar cómo la oración me ha devuelto la paz en tiempos de ansiedad y cómo su palabra me ha iluminado en momentos de incertidumbre. También he visto sanidades ocurrir en mi familia, y cómo el perdón ha restaurado relaciones que parecían rotas sin remedio. Todo esto me confirma que no hay nada imposible para Dios, y que su amor supera el entendimiento humano. Delante de mi familia, me acerco al Señor para bendecir a cada uno de sus integrantes. Pido al Padre que pose su mano sobre sus mentes para que puedan actuar con claridad y justicia, que aleje todo pensamiento negativo o destructivo. Deseo que reciban un corazón nuevo para amar con generosidad, para ser compasivos y para elegir la bondad por encima del rencor. Cuando surgen diferencias, suplico que el perdón sea la llave que abra las puertas del diálogo, que la tristeza no nuble el juicio ni dé lugar a la desesperanza. Así, cada día se convierte en oportunidad de crecimiento y de gracia. Algunas veces, la vida nos presenta noches oscuras, problemas que nos desbordan, enfermedades que amenazan la salud de un ser querido o dificultades que impiden la estabilidad en el trabajo. Sin embargo, al sentir el desánimo, vuelvo mi mirada a Dios y declaro con fe que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Camino con la convicción de que, incluso en el valle de sombra de muerte, no tengo por qué temer mal alguno, pues el Señor estará conmigo. Sus promesas se hacen palpables en mi espíritu y comprendo que mi refugio es más fuerte que cualquier adversidad. Es hermoso pensar que, más allá de mis limitaciones, Dios me permite compartir la luz de su amor con quienes aún no le conocen. A veces no hacen falta palabras rimbombantes, basta con un acto de solidaridad, un oído dispuesto a escuchar, o un corazón que se compadezca del sufrimiento ajeno, para que el fuego del amor divino se encienda en otro corazón. Rezo para que el Señor me rodee de personas que aún necesiten experimentar su amor, con el fin de que, a través de mi testimonio y mis acciones, encuentren el camino para acercarse a Él. Solo Dios conoce la sed de cada alma y sabe de qué manera va a saciarla. Existen ocasiones en que me encuentro con personas completamente desalentadas. En esos instantes comprendo la misión de llevar palabras de aliento y esperanza. Recuerdo el pasaje de 3 de Juan 1:2, que nos invita a orar por la prosperidad y la salud de nuestros hermanos, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Veo en esa invitación el anhelo de que todos puedan disfrutar de la plenitud que Dios ofrece. Mientras oro, me doy cuenta de que la intercesión es una de las expresiones más altas de amor. A través de ella, permitimos que la gracia divina toque a quienes están necesitados de un bálsamo, de una mano amiga o de un apoyo inquebrantable. Es natural que, en la fragilidad humana, a veces surjan temores. El futuro se nos presenta incierto y la mente puede llenarse de dudas. Sin embargo, Dios nos recuerda que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su fidelidad no depende de las circunstancias. Cada día, al abrir los ojos, puedo decir, gracias Señor, por esta nueva oportunidad, y confiar en que Él conoce mis caminos y guarda mi vida. Si me mantengo firme en la fe, veré cómo las puertas correctas se abren,
cómo las batallas se ganan desde la oración y cómo el cielo responde a las súplicas sinceras. Decido, por tanto, andar con valentía y determinación. Si caigo, me levanto. Si dudo, busco la palabra que ilumine mi entendimiento. Si temo, recuerdo que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es como el Evangelio se hace vida en mí. De esta forma, llego a comprender que no estoy llamado a quedarme estancado en la complacencia, sino a madurar en la fe, a crecer en el conocimiento de Cristo y a llevar frutos dignos del arrepentimiento. Cada paso que doy es sostenido por la mano del Señor, que me alienta a continuar y me repite: no temas, pues yo estoy contigo. Por supuesto, no quiero guardar esta esperanza solo para mí. Busco el momento oportuno para compartirlo con mis hermanos en la fe, con mi familia y con toda persona sedienta de una palabra viva. Quiero que en mi hogar se hable de las bondades de Dios. Que mis hijos, si los tengo, aprendan a confiar en el Señor desde temprana edad. Que las discusiones terminen en acuerdos construidos sobre la base del amor y el respeto, y que la verdad prevalezca por encima de cualquier mentira. Así construimos una familia que reposa en Dios, sabiendo que, mientras Él sea el centro, no hay obstáculo imposible de superar. Es cierto que, en el día a día, la sociedad puede presionarnos para actuar de formas opuestas al Evangelio. Por eso, pido al Padre que fortalezca nuestros principios para que no nos convirtamos en marionetas de la cultura, sino en testigos de la luz. Si en algún momento se nos pide renunciar a nuestra identidad en Cristo, preferimos, con valentía, seguir firmes en la fe. Así, evitamos apartarnos de la voluntad divina y permanecemos alineados con el carácter de aquel que nos ama sin medida. De la misma forma, deseo que mi vida sea un faro para que otros vean que en el Señor hay esperanza, respuesta y salvación. En tiempos de aflicción, cuando parece que la noche se hace más oscura, clamo al Señor para que su paz inunde mi mente. Me acuerdo de la promesa de Juan 14:27, donde Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz no se quiebra por las noticias adversas, ni por los temores que a veces cruzan mi mente. Es una paz que trasciende el entendimiento y me permite permanecer confiado, sabiendo que, si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Así, aunque vea problemas al frente, me aferro a la fe y declaro que, a su tiempo, se dará la salida y que saldré de toda dificultad más fuerte y más sabio. Hay días en los que me despierto con un silencio interior, con la sensación de que debo quedarme quieto y escuchar. En esos instantes, comprendo que la oración no siempre es palabra tras palabra, sino también contemplación y espacio para que el Señor me hable en lo profundo. Puedo sentir la caricia de su presencia, una brisa suave y reconfortante que me recuerda que Dios es bueno, fiel y paciente con mi proceso. Con el corazón abierto, le pido que se haga presente en mis pensamientos, en mis emociones y en cada decisión que tome, para que todo mi ser sea un instrumento de su amor. En la cotidianidad, busco poner en práctica las enseñanzas de Cristo, recordando que Él nos llamó a amar al prójimo como a nosotros mismos, a orar por quienes nos persiguen y a bendecir a quienes nos maldicen. Me pregunto
¿Cómo puedo manifestar ese amor de manera concreta? Y encuentro que a veces se resume en un acto de servicio, en una palabra oportuna, en un gesto de generosidad o en un perdón sincero. Esas acciones dan testimonio de que el amor de Dios habita en mi corazón y que no soy esclavo del rencor, el egoísmo o la indiferencia. Con el paso del tiempo, noto la mano de Dios formando mi carácter y purificando mis motivos. Poco a poco, las quejas van cediendo espacio a la gratitud. La angustia va cediendo lugar a la confianza. El resentimiento se disuelve en el perdón, y la soledad se suple con la compañía del Altísimo. Cuando miro atrás, descubro que ya no soy la misma persona, y que, aunque quede mucho por recorrer, me encuentro en el camino de la transformación divina. Agradezco profundamente ese cambio que me lleva a crecer en madurez espiritual. En mi caminar cristiano, se me ha enseñado la relevancia de buscar la santidad. No se trata de cumplir una lista de requisitos imposibles, sino de anhelar con todas mis fuerzas una vida en comunión con Dios, guardándome de lo que me aparta de Él. Sé que mi fuerza por sí sola no es suficiente, pero confío en que la gracia de Dios me sostendrá, recordando que, en la cruz, Cristo conquistó mi libertad y me llamó a vivir en santidad. Así, busco cada día ser coherente con el Evangelio, dejando que el amor y la verdad moldeen mis decisiones. A veces, las palabras no bastan para expresar la inmensidad de mi gratitud. Existen oraciones silenciosas que brotan del alma, lágrimas que hablan sin pronunciar sonido, y que Dios interpreta como señales de un corazón quebrantado o de un corazón rebosante de alegría. En esos momentos, siento que mi comunión con Dios alcanza una profundidad indescriptible. Entiendo que mi Padre Celestial no necesita discursos elaborados, sino un corazón sincero que le ame y le busque con pureza de intención. El Señor, a través de su palabra, me ha prometido que nunca me dejará ni me desamparará. Por eso, cuando parece que todo se derrumba, recuerdo que su mano poderosa me sostiene. Él me ha dado dones y talentos para que los utilice en beneficio propio y de los demás, y me ha encargado que comparta su mensaje con quienes aún no lo han escuchado. Esa tarea de anunciar el Evangelio es un privilegio y una responsabilidad. Por ello, pido valor para no avergonzarme de la fe, sabiduría para discernir el tiempo oportuno de hablar y paciencia para acompañar los procesos de quienes están buscándolo. En mis oraciones diarias, suelo pedir al Señor que abra mis ojos a las oportunidades de servir. Le pido que me muestre a las personas necesitadas, no solo de pan, sino de amor y consuelo, y que me dé la sensibilidad para ofrecer una palabra de aliento o una mano amiga. Deseo que mi fe no se quede en un mero enunciado, sino que se haga concreta en la acción. Recuerdo que Jesús sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y consoló a los afligidos. Imitar a Cristo implica hacer lo mismo dentro de mis limitaciones y con los recursos que Él me da. Cuando veo respuestas a mis peticiones, mi corazón se llena de regocijo. Entonces entiendo que orar no es una mera formalidad, sino una fuerza poderosa que mueve montañas. He visto enfermos mejorar, problemas de trabajo resolverse y relaciones restaurarse. Cada intervención divina me recuerda que Dios está atento, que no es un observador distante,
sino un padre al que le complace bendecir a sus hijos. Con ese testimonio personal, me siento impulsado a orar cada vez con más fe y a compartir con otros la maravilla de la oración. Por supuesto, sé que no siempre obtendré la respuesta que espero en el tiempo que deseo. Dios, en su sabiduría, sabe lo que más me conviene y en qué momento concedérmelo. Otras veces he recibido un no como respuesta, y aunque al principio pueda doler, con el tiempo comprendo que el Señor quería protegerme o guiarme hacia un camino diferente, superior a mis planes. Aprendo entonces a confiar en su voluntad y a agradecer su guía, incluso cuando no coincide con mis deseos inmediatos. En el trasegar de mi historia personal, he caído en cuenta de que la comunión con Dios no solo es una experiencia individual, sino también comunitaria. Por ello, valoro y agradezco la presencia de hermanos en la fe, con quienes puedo orar y compartir la palabra, creando lazos de amor y edificación mutua. Me entusiasma participar en actividades donde el amor de Cristo se expresa de manera tangible. En esos lugares, los débiles son fortalecidos, los tristes encuentran un consuelo y los niños, jóvenes y adultos, se sienten acogidos por la ternura que brota del corazón divino. Guardo en mi memoria la exhortación bíblica que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La vida en comunidad es un componente esencial de mi peregrinaje. A través de ella puedo intercambiar testimonios, aprender de la experiencia de otros creyentes y sobre todo, crecer en la práctica del amor al prójimo. Me doy cuenta de que la fe se fortalece cuando la comparto, y que mis convicciones se reafirman cuando escucho el obrar de Dios en los demás. Además, mi corazón se llena de inspiración al ver cómo el Espíritu Santo actúa en los hermanos. Conforme pasa el tiempo, siento la necesidad de involucrarme cada vez más en actos de servicio, ya sea extendiendo ayuda al necesitado, visitando a los enfermos, consolando al que atraviesa un momento de duelo, o simplemente ofreciendo mi oído a quien desea ser escuchado. He comprendido que Dios me ha bendecido de múltiples maneras y que la gratitud se expresa también en la generosidad. Cada vez que doy con amor, descubro que se enciende en mí la alegría y la satisfacción de estar cumpliendo un papel en el plan divino. A menudo, la vida moderna nos distrae con infinidad de estímulos y preocupaciones triviales. Tenemos agendas llenas, compromisos laborales y familiares, y un constante flujo de información en los medios. He encontrado que resulta esencial apartar un tiempo para meditar, para leer las Escrituras y para reencontrarme con el silencio que me permite oír la voz de Dios. En ese espacio sagrado, mi alma respira, mi mente se renueva y mi corazón recobra la fuerza necesaria para emprender la jornada con una perspectiva más elevada. En mis oraciones, no olvido tampoco pedir por quienes sufren en el mundo a causa de la injusticia, la violencia, las guerras y las catástrofes naturales. Aunque a veces sienta que no puedo cambiar las cosas a gran escala, sé que mi clamor, unido al de muchos hermanos, mueve el corazón de Dios y puede generar cambios profundos. La intercesión es un acto de amor que nos recuerda nuestra responsabilidad como hijos de un mismo Padre. Anhelo que la paz de Cristo inunde las naciones,
que la compasión florezca en medio de la discordia, y que la luz prevalezca sobre las sombras de maldad que todavía afligen a tantos seres humanos. Asimismo, reconozco que no basta con orar. Debo poner manos a la obra en lo posible. Si hay un necesitado a mi alcance, debo ayudarlo. Si existe una causa justa, debo apoyar lo que sea correcto. Si se presenta la oportunidad de ser instrumento de reconciliación, he de ponerme en acción. De nada serviría pregonar mi fe si mis obras reflejan indiferencia. La Biblia me enseña que la fe sin obras está muerta, y no quiero que mi relación con Dios se convierta en un discurso hueco. Aspiro a que mi testimonio sea coherente con lo que proclamo. Pienso en la importancia de la alabanza como una forma de alimentar la fe. Muchas veces, cuando las dificultades tocan a la puerta, lo último que me sale es cantar. Sin embargo, he comprobado que al alabar a Dios en medio de la dificultad, mi espíritu se fortalece y el enemigo pierde poder sobre mis emociones. Como el salmista, aprendo a decir: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Este hábito de alabar, incluso cuando todo parece adverso, me ha ayudado a mantenerme firme, a mirar las circunstancias desde la óptica divina y a descubrir un nuevo amanecer de victoria. Otra lección importante es aprender a discernir la voz de Dios. En un mundo tan ruidoso, las distracciones pueden confundir mi corazón. A veces, mis propios deseos se mezclan con mis oraciones, haciendo difícil determinar cuál es la voluntad divina. Por eso, es fundamental sumergirme en la palabra, pedir sabiduría al Espíritu Santo y rodearme de consejeros maduros en la fe. De este modo, voy afinando mi oído espiritual para reconocer cuándo es Dios quien habla y no mi imaginación o mi propio interés. Al hacerlo, me dispongo a obedecer, aunque su voluntad me incomode o me parezca misteriosa. He comprobado que, cuando obedezco a Dios sin reservas, experimento una paz muy profunda, y suceden cosas que superan mis expectativas. Eso me confirma que el Padre no busca oprimir mi libertad, sino guiarme hacia la plenitud verdadera. He llegado a entender que la voluntad de Dios, aunque a veces sea incomprensible, siempre apunta al bien y a la realización de mi propósito en la tierra. Cada vez que miro atrás y veo los frutos de mi obediencia, me maravillo de cómo el Señor transforma lo ordinario en extraordinario. Este caminar de fe tiene altibajos, y he tenido temporadas de sequía espiritual en las que me ha costado orar, leer la Biblia y sentir la presencia del Señor. Sin embargo, a través de la perseverancia y el apoyo de la comunidad, he logrado superar esos baches. Me he dado cuenta de que la fe no se basa en meras emociones, sino en la certeza de que Dios sigue allí presente, aunque yo no lo perciba de manera sensible. En esos momentos de aparente silencio divino, me aferro a la confianza de que mi Padre nunca me abandona y que su amor no depende de mis estados de ánimo. Entiendo que cada día es una invitación a seguir creciendo y madurando. Veo en mis caídas oportunidades para conocer más la misericordia de Dios y fortalecer mi carácter. Me maravilla su paciencia infinita, pues aun cuando fracaso en repetidas ocasiones, Él vuelve a tenderme la mano, recordándome el valor incalculable que tiene mi alma para Él. De esta forma,
Doy testimonio de que en el Señor hay esperanza para todo aquel que se sienta indigno o pecador. Es precisamente para los enfermos que vino el médico, y su gracia basta para cubrir toda mancha y todo error. Mi gozo radica en saber que Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, camina a mi lado, y que tarde o temprano, el plan divino se manifestará con claridad. Mientras tanto, me dedico a ser un canal de bendición, y a vivir conforme a los principios de su reino, recordando que soy embajador de su amor. Así, mi oración constante es: Señor, haz tu voluntad en mí, no la mía. Dame un corazón conforme al tuyo y alinea mis deseos con tus propósitos. Esa entrega diaria me permite experimentar la suavidad de su yugo y la ligereza de su carga. En este vivir, las promesas bíblicas se transforman en anclas seguras. Cuando digo que el Señor me libra del lazo del cazador y de la peste destructora, estoy declarando protección sobre mis días y sobre quienes amo. Si repito que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará, estoy confesando la certeza de su cobertura divina. Y si proclamo que Él es mi castillo fuerte, mi refugio y mi libertador, estoy reconociendo que no hay nada en el universo más poderoso que mi Dios. De esa forma, la palabra se interioriza en mi ser, se convierte en escudo y promesa viva. Mi esperanza trasciende esta vida, pues he comprendido que somos peregrinos en un mundo pasajero y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Aun así, mientras vivo aquí, deseo cumplir la misión que se me ha encomendado: amar, servir y dar testimonio del reino de Dios. Me entusiasma pensar en los planes que el Señor tiene para mí y para quienes forman parte de mi círculo, sabiendo que, si es su voluntad, veremos maravillas que escapan a nuestro entendimiento. Y si no las vemos, seguiremos confiando en la sabiduría divina, convencidos de que Él sabe mejor que nosotros cómo conducir nuestro destino. Por eso, hoy más que nunca me acerco con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar la ayuda oportuna. Sé que el Padre no rechaza a quien acude con un corazón sincero. En mi humildad, reconozco que sin Él nada puedo, y le pido que continúe obrando en mi familia, en mi trabajo, en mis proyectos y en mis sueños. Que mi casa sea un altar de adoración, un espacio donde cada integrante de la familia se sienta amado y valorado, donde la presencia de Dios sea la invitada principal y la armonía gobierne las relaciones. No olvido, finalmente, la invitación a compartir con otros estos pensamientos de fe, esperanza y amor. Muchas almas necesitan escuchar que hay un Dios que las ama, que las perdona y que no las deja solas en sus aflicciones. Otros claman sin saber que, desde la cruz, Cristo respondió por completo a la sed más profunda del ser humano, la sed de Dios. Por eso, si a través de estas reflexiones logro que un corazón se rinda al amor divino, entonces habrá valido la pena cada palabra. Y le pido a Dios que toque, una por una, las vidas de quienes lean o escuchen este mensaje, para que sientan la brisa refrescante del Espíritu y encuentren la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así concluyo mi reflexión de este día, con un espíritu de gratitud sincera hacia el Señor, que no ha cesado de manifestar su bondad. Sigo caminando en su gracia, experimentando el gozo de sabernos amados por un Dios que no falla y que cada mañana
nos regala la oportunidad de comenzar de nuevo. Confío en que, al orar con fe, veremos cielos abiertos y corazones transformados. Y al final de toda carrera, podrá decirse de nosotros que vivimos para amar a Dios y servir a nuestros hermanos. Además, alentamos a cada persona a tener una experiencia real con el Padre de las Luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Siento la satisfacción de saber que, mientras permanezca en la presencia del Señor, la gracia y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y que habitaré en la casa de Dios por la eternidad. Esta es la fuente de mi esperanza, la razón de mi alegría y el motor que me impulsa a compartir con otros la grandeza de su amor. Confío en que mi testimonio, por más sencillo que sea, pueda brillar en algún rincón oscuro. Así, ofreceré el destello de una fe que descansa en la veracidad de la palabra y en la grandeza del Creador que me amó primero. Dejo, pues, mi ser entero en manos de Dios, sin temor al mañana, seguro de que aquel que empezó la buena obra en mí será fiel en completarla. Y así, con el corazón rebosante de paz, continúo escribiendo la historia de mi vida de la mano del Señor, sabiendo que nada ni nadie podrá separarme de su amor. Cada día, cada hora, cada minuto, mi respiración y mis latidos testifican de su fidelidad, y con cada paso que doy anhelo que mi vida sea un reflejo de la eternidad que Él plantó en mi corazón. Amén.